Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a el final de esta semana de contenidos en vivo, de esta semana increíble que hemos pasado en el Business Revolution Week Argentina, Paraguay, Uruguay 2020. Estamos muy contentos por el nivel de participación, ya superamos los 700 registrados, mucha participación también en la plataforma, en esta plataforma CMS 365 que muchos deben estar conociendo y están explorando por primera vez. Ha sido una semana increíble, lleno de contenidos, más de 1.400 reproducciones en vivo, más de 550 reproducciones on demand, más de 3.800 visitas a los stands virtuales, ha habido muchísima interacción en la Expo Hall, más de 140 reuniones generadas entre ejecutivos y ejecutivas del sector que pueden seguir iniciando luego de esta semana, porque la plataforma seguirá disponible durante 3 semanas, más de 1.030 mensajes enviados entre la audiencia, más de 160 tarjetas compartidas entre los ejecutivos y ejecutivas del sector de servicios financieros, de innovación, aquellos miembros de todo lo que es el ciclo de vida del crédito, han interactuado, han participado, y los invitamos a participar y a quedarse en este debate, en este panel debate sumamente interesante, la perspectiva regional sobre el recupero, hacia dónde vamos luego de este año tan convulsionado, con tantos cambios, con una mirada que ha dejado muchísimos aprendizajes esta experiencia. Así que bueno, invito a todos aquellos que se están conectando de distintas latitudes, Argentina, Paraguay y Uruguay, pero también Ecuador, Chile, Perú, Colombia, México, Centroamérica, todos aquellos que se están conectando, los invito a conectarse y hacer preguntas, ¿no? Porque al final de este bloque, como cada uno de estos segmentos, responderemos la mayor cantidad de preguntas que nos deje la audiencia. Y para introducir este gran panel que estamos abriendo en este momento, voy a invitar a quien va a moderar este segmento, el presidente de la Asociación de Entidades de Cobranza Sarcop y socio de BN Collections. Voy a invitar a que vaya prendiendo su cámara y que se conecte con esta audiencia. Ariel Reinhold. Ariel, bienvenido a la experiencia Business Revolution Week. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, saludos a todas las personas que están conectadas. Como siempre agradezco a CMS tener en cuenta a Sarcop. Para nosotros es muy importante poder participar en este tipo de actividades, así que de nuevo mi más sincero agradecimiento. Bueno, tengo el desafío de coordinar este panel. Nos tocó el viernes, así que vamos a hacer un gran esfuerzo para ponerle dinamismo y tratar de que surjan cosas interesantes y alguna ida y vuelta con la pregunta de las personas, así que esperemos que esto salga bueno. Bueno, también invitamos a la audiencia a hacer preguntas, a que las vaya haciendo. Y bueno, te dejo, Ariel, presentar al resto de los integrantes del panel y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy tengo el gusto de coordinar a las siguientes personas que voy a mencionar en este momento. Está con nosotros Alberto Pisiceri, director de cobranzas en la TAM para Mercado Crédito. También se encuentra Martín Lima, del Estudio Rodríguez de Almeida y Asociados, de Uruguay. Con nosotros también está Sebastián Martínez, director de negocios internacionales en Rexa. Así que tenemos tres personas, digamos, de altísima experiencia que seguramente van a contestar de manera muy buena a las preguntas. Así que están presentados mis compañeros de panel, así que vamos, si quieren, empezar con las preguntas, si es que ya están disponibles, ¿no? Gracias, Ariel. Gracias, Bueno, gracias a toda la audiencia, gracias CMS por la presentación. buenísimo. Bueno, llevamos varios meses con la cuarentena, la pandemia, o como le querramos llamar. Desde el momento casi del inicio se puso en danza, en los medios, y se implementó el teletrabajo. Después de tantos meses, me parece interesante volver a pegar una mirada a la situación actual del teletrabajo. Así que
quisiera preguntarle, me parece que podríamos empezar con Alberto, ¿cómo es hoy la eficiencia del teletrabajo? ¿Cómo están funcionando los equipos en sus empresas? Y si ven, digamos, hacia adelante algún tipo de cambio que tendríamos que implementar para terminar de acomodar esta modalidad de trabajo, ¿no? Bien. A ver, al principio imagínate que para todos fue un enorme desafío, ¿no? De un día para el otro, salir de la oficina para estar conectados en el menor tiempo posible desde casa fue un estresazo, como le digo yo a los chicos de mi equipo. Por suerte lo logramos en un tiempo récord, pero cuando lo logras en un tiempo récord hay muchas cosas que quedan en el camino sin resolver y que después de unos meses empiezan a pasarte esa factura que sugerías vos, ¿no? Hoy, después de casi 6 meses trabajando de esta manera, te puedo decir que hay muchas cosas por corregir, pero hay muchísimas que se han hecho bien, ¿no? Creo que implementamos en tiempo récord con la ayuda de todos nuestros proveedores también ahí sumándose al trabajo remoto. Y hoy cuando te pones a mirar eficiencia te das cuenta que se hace muy difícil contratar a una persona de manera remota porque la capacitación no es la misma, porque el soporte no es el mismo, porque cuando vos estás en un call center tenés al lado el que te apoya si tenés alguna duda y de esta manera estás solo en tu casa y es mucho más difícil lograr ese apoyo, ¿no? Entonces, en síntesis te puedo decir, fue una experiencia que nadie la tenía en el radar, que salió rápido y que se implementó de manera exitosa. Hoy es momento, a mi criterio, de hacerle ajustes, porque tampoco sabemos a dónde va a terminar esto. Y evidentemente, o por lo que estamos viendo, la modalidad cambió. No creo que volvamos en el corto plazo todos juntos a la oficina como estábamos, entonces vamos a tener que adaptarnos. Y para no quitarle tiempo al resto y escuchar su visión, después vemos cómo nos adaptamos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora después te voy a repreguntar un par de cosas, de cosas que dijiste y me anoté. Sebastián, ustedes en Rexa que operan en varios países, me parece que también puede ser interesante tu mirada de esto y si hay diferencias en los distintos países que ustedes tienen experiencia. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a CMS y bueno, un placer compartir el panel con vos, Ariel, con Alberto y con Martín. A ver, yo creo que lo primero es que se rompió el paradigma que el negocio de contact center podía ser operado desde la modalidad home office, ¿no? Parece que eso como punto de partida fue completamente positivo. Rompimos esa barrera de sí o sí tenemos que tener un site y las 400 personas metidas, con lo cual eso para mí fue sumamente positivo y nos genera, como decía Alberto, un gran desafío para lo que viene. Después el proceso fue traumático porque justamente como era una industria que no estaba acostumbrada a esa metodología de trabajo, el proceso de migrar o la migración de todos los teletrabajadores, no hablo del staff, ¿no? El staff tal vez fue lo más sencillo, nosotros tenemos nuestra industria tiene un costo, la mano de obra, el operador es el mayor insumo que usamos, no fue tan sencilla porque no estábamos preparados para eso. Y sobre todo también porque jamás habíamos relevado conectividad, disponibilidad, espacios, etc. A nivel de la región y de acuerdo a qué país ibas fue un poco más sencillo o menos sencillo. Lo que sí te puedo decir que tal vez en países centroamericanos o mismo en el Paraguay, el tema de la conectividad no es un tema que nosotros acá lo tenemos como un tema dado, allá no es tan sencillo, entonces tuvimos que montar o contratar, sobrecontratar servicios de conectividad para que los operadores puedan poder gestionar. Hoy tenemos el 100% de operación en home office y una de las ventajas que tuvimos que las restricciones que fueron poniendo los distintos gobiernos o los distintos estados no fueron iguales o al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera pudimos tener una redundancia
en los países que más lentos fueron migrando, o algunos que permitieron por lo menos volver con parte de la operación. Pero como conclusión, y para darle el pie a Martín, me parece que lo positivo, se rompió el paradigma, el desafío de lo que viene es cómo podemos reestructurar esto para que pueda ser eficiente y volvamos a tener los rendimientos que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Ahí, a ver, haciendo como una especie de mini resumen de lo que escuché hasta el momento, el inicio fue caótico, eso fue, me parece, un factor común, después fue como todo positivo, o sea, como que se rompió paradigmas, se vio que se podía, la productividad fue mucho mejor de la esperada, pero la sensación actual es que estamos en una meseta y que esa meseta, digamos, tiene riesgo de convertirse en una pendiente decreciente de productividad, de cansancio, de monotonía o de distintos factores que pueden estar afectando a la operación. ¿Eso podría ser algo así, Sebastián? Sí, sí, porque a ver, basta yo que dé vuelta a la cámara y muestre el backstage de lo que es mi home office. Es la respuesta a lo que te puedo decir. Obviamente las eficiencias bajaron, empezaron a surgir ciertas problemáticas que uno no las tenía en cuenta al principio de la migración, cuestiones de cansancio, cuestiones psicológicas, cuestiones de entornos familiares que no estaban acostumbrados, donde tal vez los dos salían a trabajar y tenían a los hijos en el colegio, hoy los hijos están en la casa, entonces algunos se tienen que ocupar, uno se tiene que ocupar de la casa, otro trabaja en un servicio esencial y tiene que salir a trabajar, el operador no puede, digo, se dieron un montón de cuestiones que hicieron que los rendimientos empiecen a disminuir y bueno, y creo que es el desafío de lo que viene, ¿no? Y a eso se le suma, Sebastián, permitime todo lo que es desafíos tecnológicos, ¿no? O sea, tenemos operadores que trabajan con una computadora, pero no tienen una de repuesto en la casa. Entonces vos tenés que cambiar la máquina y tiene que ir a la oficina o alguna persona de IT que se pueda reparar o reponerla. Son 2 horas que estás fuera de la operación, con suerte, si hiciste rápido. Caídas de la VPN, caídas del servicio de Internet. La verdad que esas son las cosas, Ariel, que yo te digo que debemos empezar a ajustar, porque el resultado fue bueno, porque veíamos un abismo hacia adelante. Cuando vos decís hay que aprender home office de un día para el otro, vos decís, bueno, ¿cómo va a resultar esto? Y bueno, resultó, pero no es lo óptimo. Claramente hay muchas cosas por ajustar, ¿no? Sí se puede, pero bueno, todo lo que no se hace planificado tiene después sus consecuencias. Ni esto no fue planificado, ni pensado, ni elaborado, entonces estamos viviendo todas las consecuencias de haber hecho algo que no tuvo una elaboración previa, ¿no? Yo quería... ¿Cómo sería tu experiencia, digamos, en Uruguay, que está, digamos, que siempre ahora en las mejores posiciones, siempre se está hablando muy bien de Uruguay, pero desde el lado home office o teletrabajo, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bien, primero que nada, bueno, agradecer la participación, agradecerle también a Alberto, Sebastián y a ti por compartir esta charla tan rica en contenido. Para nosotros la experiencia, bueno, creo que lo que decían Alberto y Sebastián, más allá de que la situación de Uruguay esté relativamente controlada, más allá de algunos brotes en las últimas semanas bueno, que invitan a mantener una alerta, lo que mostró fue la exigencia que empresas como la nuestra tuvieron que tener en cuanto al acercamiento del capital humano. La tecnología, ni hablar, súper importante, los mecanismos de control y demás, pero la clave en cuanto al vínculo con el capital humano, a la contención por los problemas o los temores que, sobre todo la primera racha de semanas presentó, los primeros 15 días aquí en Uruguay,
no hubo un confinamiento obligatorio, una cuarentena obligatoria, pero sí hubo una responsabilidad ciudadana que llevó a que las salidas fueran estrictamente a los efectos de trabajo o por cuestiones básicas y necesarias, porque dentro de todo había mucho temor, y temor a lo que le pudiese ocurrir a uno. Nosotros trabajamos con gente joven, y la gente joven generalmente no percibe mucho los riesgos, entonces lo visualiza más porque vivo con mi abuelo, porque vivo con mi padre, porque mi hermano tiene tal problema de salud, o porque yo tengo determinada cuestión. Entonces, el acompañar con una contención a nuestro equipo de trabajo, creo que fue clave para que todo lo demás, que sí, que fue en tiempo récord que se pudo adaptar toda la plataforma externa para que se trabaje, nos permita que se pueda hacer de buena manera. Aquí también, a tan solo 30 días de comenzado la cuestión, yo diría de que del 15 de marzo al 15 de abril fue el periodo más complicado, pero luego de comenzar con ese trabajo, el propio equipo empezó a dar señales de rebeldía, de resiliencia ante la situación, de querer torcer y demostrar de que en las nuevas condiciones, en el nuevo escenario, en la nueva normalidad, se podían obtener resultados. Y como bien decían, sí, al principio el teletrabajo presentó, bueno, eso que da la novedad, el poder estar en mi casa y todo. Hoy por hoy comparto de que hay una adaptación. Nosotros la experiencia que estamos haciendo es la de hacer un mix. Nosotros tenemos gente en oficina y tenemos gente en casa, y desde el punto de vista de lo que es el liderazgo o estos desafíos, nosotros somos un rubro en el cual tenemos que pensar mucho también en los factores motivacionales, en los factores de premiación al equipo, y por qué no, aquellos que tienen buenos indicadores en sus casas, premiarlos sosteniendo esa experiencia, y aquellos que visualizamos que no, entonces darles un retorno. Hay chicos que estaban en las casas con buenos resultados, pero pidieron volver, y nosotros lo que entendemos es que es momento para tenerlos cuidados, para tenerlos contenidos, para tenerlos acompañados, porque en definitiva son los que en este momento también son quienes, y para pasar a futuros temas quizás, también son quienes van a tener que entender a la persona a la cual van a comunicar y contactar a efectos de lograr llegar a un acuerdo. Entonces, si ellos no reciben empatía, si ellos no reciben comprensión, si ellos no reciben flexibilidad en tiempos donde las empresas nos vemos en necesidad de extender esto a las personas que intentamos contactar, se hace más difícil. Entonces creo que el desafío está en fortalecer mucho el acompañamiento y el trabajo que hay que hacer con el capital humano para tenerlo a pleno en esta situación. Ahí creo que de los que estamos acá, me parece que podés llegar a ser el único que está con una operación mixta, ¿no? Con una parte presencial y otra parte en home office. Eso, digamos, primero implica, digamos, una operación dual, digamos, que ya me imagino tiene una complejidad extra. Pero la definición de quiénes van a la oficina o no, o sea, tiene que ver, digamos, con un esquema de rotación, cómo están organizando esa parte, o personas que te pidieron, digamos, para ver, digamos, hacia adelante, cosas que a futuro probablemente tengamos nosotros en nuestras agendas, empiecen a ser, digamos, como algo interesante de escucharte, ¿no? Bien, nosotros tenemos la suerte de que nuestra plantilla tiene un bajo nivel de rotación para lo que es el circuito de call center. Entonces, conocemos muy bien los perfiles, las competencias, quiénes pueden llegar a ser los adecuados para hacer el trabajo desde casa, quiénes quizá necesitan otro tipo de respaldo, de seguimiento, como para tener que hacerlo a nivel de oficina. Y nos hemos basado en dos cuestiones. Una primera y principal, de que aquellos que tuviesen riesgos y que esos riesgos los pudieran poner en una situación endeble para enfrentar el acercarse a oficina, les hemos extendido la posibilidad de mantenerse en su casa, así como también aquellos que desde un principio estuvieron en su casa y lo hicieron de muy buena manera, pudieran mantenerse si eso les motivaba. Y por otra parte, aquellos que querían acercarse, abrirles las puertas para que puedan compartir con sus compañeros, pero también en cualquiera de los dos escenarios
sujeto esto a resultados. Entonces, fue tener las dos posibilidades o abrir las dos posibilidades y que las cuestiones vinculadas con la motivación y el rendimiento puedan ir determinando conforme va avanzando el tiempo quiénes son los que se sostienen en un lugar, en el otro, o quiénes tienen necesidad de rotar. En ese sentido, nosotros tenemos esa posibilidad por la situación de nuestro país, que no tiene tanta complejidad como para ello, pero sí nos preocupó el hecho de que quienes estén haciendo el trabajo lo hagan cómodos y lo hagan bien. Y entonces esa fue una de las variables, en tanto que evidentemente los resultados obtenidos fue la otra pata como para poder tomar esa decisión. Y creo que a los efectos de los resultados de eficiencia obtenidos en cuanto a los objetivos trazados por nuestros clientes y rendimiento, no hemos tenido dificultad a nivel general en cuanto al recupero. Pero este balance, sí, y acá acompaña lo que decían hoy Alberto y Sebastián, mostraron de que hubo chicos que estando en oficina tenían resultados de destaque que luego en la casa no funcionaron de igual manera. Y que en ese caso se los invitó a un retorno. Lo mismo ocurrió con personas que quizá nos dimos cuenta que la posibilidad de trabajar desde casa les dio una vitalidad, una energía, una motivación extra y los hizo potenciar su rendimiento. Entonces, el trabajo con el capital humano está siendo, creo hoy, pieza clave y el recapacitarlos. Nosotros hemos compartido nuevos conceptos vinculados a estos tiempos en cuanto a lo que es el vínculo para con la persona en situación de morosidad. No estamos en un mismo escenario, no podemos seguir haciendo el mismo trabajo o en casa o acá, no. Es la misma tarea, pero sí con nuevos conceptos discursivos, con nuevos elementos a tener en cuenta a la hora de llevar adelante una negociación y que tienen que ser contemplados. Y esa nueva adaptación también forma parte del desafío de capital humano que creo es una de las grandes claves en este momento. Bien, muchas gracias. Bueno, mencionaste creo algunas veces la palabra desafío, ¿no? Y un desafío que creo que tuvimos en la mayoría de los países es adaptar también no solo la operación, sino adaptarnos a nuevas reglamentaciones, normativas que iban saliendo en los diferentes países, los distintos gobiernos, con lo cual me parece interesante es justamente preguntarle a Sebastián, que tiene una mirada regional, es las medidas que se implementaron a nivel, pensando desde el gobierno, ¿no? Las medidas que implementaron los bancos centrales o los gobiernos en general, ¿qué impacto económico tuvieron en la morosidad? O sea, específicamente tener una mirada de estas medidas sobre la morosidad, y si nos podés marcar, digamos, similitudes y diferencias, como para escuchar, digamos, qué hicieron en los distintos países, ¿no? Para ver si todo el mundo fue por un camino parecido, o al final, digamos, algún gobierno implementó cosas distintas. Primero me quedé con una frase que quería agregar a lo que había dicho recién Martínez. La empresa terminó entrando en casa, y eso seguramente va a redefinir la relación empleador-empleado. Y de ahí hay que basarse para sacar algo bueno y de esos desafíos que tenemos poder maximizarlos y aprovecharlos. Con respecto a lo que me preguntabas, a ver, una clara o un marcado intervencionismo de los estados en los distintos países. Algunos de alguna forma y otros de otra. Pero una clara intervención cuidando o preservando el hecho de que muchos perdieron su fuente de trabajo, o se les redujeron sus ingresos a valores mucho menores, con lo cual el hacer frente a sus obligaciones iba a estar complicado. Con lo cual, desde subsidio al desempleo, como puede haber Chile, acá en Argentina,
todos lo conocemos, el famoso ATP, ayudando a las compañías a pagar los salarios, préstamos a los monotributistas o pequeños emprendedores o empresarios, con pequeños locales, o cuenta por propistas. También obligando a las empresas de telecomunicaciones o de servicios a no cobrar o declarar los servicios esenciales y no poder accionar sobre deudas. Bancos centrales también estableciendo regulaciones sobre entidades financieras a no hacer exigible la deuda o periodos o prórrogas, etc. Lo que trajo como consecuencia una acumulación de mora y para mí una redefinición, ya que estamos todos, porque creo que todo esto nos va a traer a redefinir muchas cuestiones en el post-pandemia, una redefinición entre la relación entre el consumidor y el prestador del servicio, ¿no? En donde, de alguna manera, algo distinto tiene que pasar. Pensemos que gran parte del mercado objetivo al cual apunta un oferente de un servicio, mucho de ese mercado o va a estar debiendo dinero, o no va a haber podido pagar, o pagó poco. Entonces, lo que se viene el año que viene, para mí, va a ser mucho más complejo de lo que vivimos, porque no veo los estados con capacidad de subvencionar como estuvieron subvencionando durante este año. En un momento la canilla se va a agotar, se va a sentir mucho más el desempleo, se va a sentir mucho más la merma económica, y bueno, nosotros vamos a tener los desafíos como parte de la cadena de valor de la cobranza, de acompañar a los cedentes con estrategias distintas a las que tuvimos hasta ahora, para poder lograr tener algunos rendimientos similares. Para que se den una idea, a nivel general, nuestra cobranza se desplomó drásticamente, en algunos países un 20, un 25, y las asignaciones subiendo. O sea, hay más deudores, menos cobranza, imposibilidad de corte en el caso de las empresas de telecomunicaciones. Con lo cual, es un panorama bastante particular, digo, ¿no? Así que lo que se viene es, a mi juicio, una situación de cierta complejidad, sobre todo para las empresas más de servicio o retailers que para los bancos. Sacando Chile, bueno, Uruguay tiene también un porcentaje alto de bancarización, el resto de la región no es una región muy bancarizada, con lo cual las deudas bancarias no tienen un peso específico importante, sí es en el caso de las empresas de servicio. Así que, a ver, medidas han tomado mucho, hay bancos que han decidido no cobrar. Bueno, Ariel, nosotros que compartimos ahí la asociación y que tenemos las mejores prácticas de lo que está sucediendo en Argentina, muchos bancos han decidido los primeros meses de pandemia no cobrar o posponer los vencimientos, etcétera, etcétera. Así que, en líneas generales, creo que todos los países han tenido de alguna u otra manera un intervencionismo fuerte sobre un Estado presente, o un intervencionismo por parte del Estado bastante importante, y que a su vez también nos puede impactar a nosotros, que somos parte de la cadena de valor, como decía, de la gestión del cobro, en ciertas restricciones a la hora de poder honrar una deuda o cobrar o gestionar una deuda. Bien. Ahí, Martín, siguiendo con este tema, ¿no? Y tomando un poco los comentarios que acaba de decir Sebastián. En tu empresa, y si también podés ampliar a la situación de Uruguay, la morosidad con todas estas medidas y la situación de pandemia, ¿te subió? ¿Fue la misma? ¿La gestión es más difícil? Digamos, ¿cómo estás en este momento gestionando, digamos, y con relación, digamos, a la situación previa, ¿no? Bien, en el caso nuestro, Uruguay venía con un nivel de morosidad a nivel general que estaba estable,
para lo que era crédito de consumo, para lo que era el sector bancario. Y hubo una medición ahora en junio, habiendo pasado un tiempo, en donde los resultados mostraron de que se mantuvo en similar situación. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en ese primer tramo del cual yo les hablaba, del 15 de marzo al 15 de abril, en donde hubo una fuerte caída. Nosotros la proyectamos, cuando esto comenzó, proyectábamos una caída del 80% de los niveles promedios habituales. En algunos casos ocurrió de que se llegó a ese 80%, en otros casos llegó a un 50%, pero rápidamente, a lo que la situación en nuestro país nunca alcanzó una situación aguda, la responsabilidad esa de la cual hablaba hoy fue inmediata, se empezó a mostrar de que, bueno, de que había que continuar con una determinada actividad para evitar una caída del 100% de la economía, generó que ya para lo que fue fines de abril se lograban indicadores de recupero que fueron muy similares a indicadores prepandémicos, y eso alentó y estimuló también a que las medidas a tomar ya para un mayo, por ejemplo, fueran de asumir un poco más de riesgo dentro de un escenario de incertidumbre. Y bueno, y en la medida que cuanto más tiempo pasó, más terminamos visualizando de que los niveles podían retornar a la brevedad. Hoy estamos en un escenario de recupero donde sí hay una merma, donde sí se nos hace más difícil lograr con facilidad los números que antes podíamos lograr, pero donde no hay una fuerte caída, no hay fuertes niveles. Lo que sí, como bien decía Sebastián, el tema es a futuro. Hoy por hoy en nuestro país, lo que entiendo, y por lo que los datos nos señalan, es que la situación de la morosidad en el circuito a nivel de crédito tampoco es que la gente salió a tomar más crédito y las empresas entregaron más crédito. Entonces estamos con una morosidad estabilizada pese a la cuestión vinculada con la pandemia. No estamos en una racha de otorgamiento de crédito que esté haciendo de que esto esté creciendo porque la gente necesita acceder a crédito más, entonces se duplicó, creció en un 50 o algo, sino que estamos en mismos niveles de otorgamiento de crédito, o incluso hubo alguna caída. Por lo tanto, el escenario inmediato no es de crecimiento, sino que no es un cambio de cuantitativo, sino que es un cambio cualitativo. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. A futuro sí podríamos estar esperando, porque a nivel de economía se señala por parte del Departamento de Economía acá en Uruguay, se estuvo evaluando la posibilidad de un inicio de retorno a indicadores de prepandemia a nivel país, que podrían llegar a darse recién para fines del 2021. Entonces, bueno, hay que ver cómo transitamos lo que va a ser el camino hasta entonces, y nosotros prepararnos desde lo cualitativo, y las empresas que al conceder créditos a nivel bancario y demás, acá lo que decía Sebastián fue tal cual, se aplazaron vencimientos, el Banco Central en nuestro país permitió la flexibilización en ese sentido para las empresas en cuanto a lo que es el castigo previsional, y todo eso permitió, acá se llegó a decir de que la banca, como quien dice, jugó a favor de la situación y permitió de que, bueno, esta estabilidad en estos indicadores de los cuales les hablaba fueran posibles. Hoy es en lo cualitativo en donde tenemos que trabajar para que lo que hay, que es diferente, pueda seguir permitiéndonos estar cada vez más cerca de los indicadores anteriores, los cuales por lo menos en nuestra experiencia ya hemos logrado recuperar, y tenemos el desafío por delante, obviamente, de intentar sostenerlo de esta manera. Bien. Bueno, ahí ya tenemos varias preguntas y hay algunas que están muy relacionadas a lo que estamos hablando ahora, así que después que contestes, Alberto, esta pregunta, me parece que voy a aprovechar y voy a mechar con algunas de estas preguntas para que me sigan el hilo conductor
y me parece que está bueno para que la persona que las hizo se lleve rápida la respuesta, dado que justo está muy relacionado con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Así que dale, Alberto, te escucho y después les agrego. No, dale, gracias, Ariel. Desde el lado nuestro, creo que si bien no estábamos regulados por ninguna entidad que nos impulsó a tomar decisiones, fuimos proactivos con eso y eso nos ayudó mucho después de cara al cliente a mostrarnos empáticos con la situación, ¿no? O sea, no teníamos que posponer cuotas, pero lo hicimos. Eso obviamente nos generó un pico de morosidad al inicio de la pandemia, pero después nos encontramos con un cliente que estaba comprometido y agradecido por ese gesto y que con una ayuda, herramientas, remedials, como fuese, hoy logramos estar en indicadores que la verdad que esperábamos por ahí una situación más negativa aún, ¿no? Y estoy hablando de los 3 países en particular en los que operamos con Mercado Crédito, que es Argentina, Brasil y México. Puntualmente la condición de Argentina va a ser muy difícil, yo coincido plenamente con Sebastián, de aquí adelante, con el agravante de la situación económica que estamos viviendo, en la región va a estar duro, en nuestro país va a estar aún más difícil, ¿no? Mira, justamente hay una pregunta relacionada a esa, que es, me preguntan cuál es el panorama de las empresas de cobranza en Argentina específicamente, ¿no? Y también hacen mención a qué miramos sobre el año que viene. Y hago una mini intro y ahí te doy la palabra, no, Alberto. Yo creo que en Argentina ha sido muy distinto y está siendo muy distinto cuál es la situación de empresas que están más dando servicio a empresas de telecomunicaciones o de servicios en general, que las empresas que están enfocadas dando servicio al sector financiero. Las medidas tomadas por el gobierno han tenido impacto diferente en un tipo de servicio sobre el otro. Por ejemplo, digamos, en lo que es servicio, o sea, no está el corte de servicio, pero sí hay una posible merma en la calidad, con lo cual eso ya genera un cambio de condiciones hacia el deudor, que lo puede hacer que eso lo genere a pagar o no. En cambio, en el sector financiero es distinto, porque es como que técnicamente la gente dejó de estar en morosidad y es algo que se pasó la pelota hacia adelante. Entonces, yendo específicamente ahora a la pregunta sobre esta situación es, tu visión, dado que también venís del sector financiero y me parece que podés también ampliar, digamos, desde esa mirada, es esto, la sensación de la morosidad en Argentina hacia el año que viene, ¿no? Es un dique que se llenó de agua o morosos y que en algún momento eso va a haber que liberarlo, y la incógnita es si esa va a ser, digamos, una cuestión gradual, o ese dique en algún momento va a ceder y vamos a tener un incremento fuerte en los stocks de deuda, que habrá que ver, digamos, cuánto de eso, digamos, podemos volverlo a situación, digamos, normal, ¿no? O sea, esa es, si querés, la mirada, a ver qué tenés, digamos, para aportar en este punto, ¿no? Mira, Ariel, creo que es una vez más el desafío de una crisis, ¿no? Los que ya estamos medio entrados en la edad, ya hemos vivido varias aquí en Argentina y hemos, de alguna manera u otra, hemos salido. Creo que va a depender mucho de lo que hagamos nosotros, de lo que hagan las compañías que hacen cobranzas hoy. Hoy para mí cambió completamente la cobranza. La cobranza dejó de ser esa tarea dura de ir a presionar al deudor. Hoy hay que acompañar al deudor, al cliente, porque realmente se encuentra en un contexto donde si para nosotros es algo inédito, imagínate para un cliente que tal vez en nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos otorgándole préstamos y el 80% de nuestros clientes no tienen un producto financiero. Entonces, junto con la educación, que es la base, tenés que tener toda la parte de asesoría. Y si vos en vez de educar y asesorar vas a presionar y agarrarlo del cogote, creo que ahí perdemos la batalla todos, ¿no? Entonces, me parece que la respuesta a tu pregunta es, no lo tengo claro, pero tengo claro que va a depender muchísimo de lo que hagamos nosotros como responsables de la gestión. Ok. Y vos, Martín, digamos, ¿qué pensás sobre el año que viene? O sea, vas a tener muchísimo más casos en gestión,
En principio, por lo menos los números hasta el momento no nos demuestran que eso pueda llegar a ocurrir. Nosotros somos de pensar tal cual lo que decía Alberto ahora, no preferimos, yo cuando comencé esto, comencé por allá por los años de la época de la crisis del 2001-2002, y bueno, si bien son crisis diferentes, una es económica y otra es económica a raíz de una cuestión sanitaria, los efectos posteriores en cuanto a las posibilidades de cobro tenían un eje que parece que se lo suele minimizar, pero que hay que tenerlo en cuenta. El deudor tiene memoria, el deudor no olvida, y si nosotros hoy hacemos un trabajo adecuado, acompañando, conteniendo, buscando ingenio en soluciones, sí, evidentemente exigiendo y buscando una solución. Pero si nosotros hoy lo hacemos de manera adecuada, nosotros hoy estamos invirtiendo para que el día de mañana en ese top of mind o en ese camino de elección de pago podamos tener prioridad. Porque, como bien decía Alberto, las crisis anteriores nos dejan este tipo de mensajes. Y no es menor aquella cantidad o aquella porción de personas que luego, una vez que pasa la tormenta, una vez que solucionan su economía, empiezan a elegir a quién pagar. Y que lo hacen en función de quién hizo bien su trabajo en su momento y quién por ahí no tuvo la capacidad de entendimiento, la capacidad empática, como para que esto ocurra. Y repito, hay muchas cuestiones que pueden ser vistas como menores, pero que hoy se potenciaron. Y esta es una de ellas. El hecho también de que el otorgamiento de crédito hoy cuente con incentivos para el pago al día, que no sean únicamente el hecho de que en caso de no pagar vas a tener que enfrentar los intereses moratorios, sino el hecho de que se pueda trabajar en menores tasas compensatorias a efectos de pagos al día, que son productos que acá en Uruguay ya obviamente que se han trabajado, pero que no fuertemente. Bueno, yo creo que hoy empiezan a tener otro tipo de protagonismo. El acercamiento del cliente a las herramientas tecnológicas desde el otorgamiento, para que no sea la cobranza quien lo sitúe en la tecnología, para que no sea la cobranza quien le transmita cómo enfrentarse a una herramienta tecnológica a los efectos de llevar adelante un pago y enfrentarse a esa desconfianza, porque no todos, si bien, como bien decían por ahí, nosotros tenemos un proceso de bancarización importante, hasta el momento los segmentos de mayor morosidad no son segmentos que estén habituados al uso de estas herramientas. Entonces, que desde la originación existe una confianza en el uso de la herramienta, nos va a facilitar a nosotros en la cobranza a que proponerla como medio ya no resulte algo peligroso, con poca confianza y demás. Por lo tanto, ese vínculo para con el deudor es lo que cambia la calidad de la situación. Por ahora, no tanto la cantidad, como decía, pero siempre con los ojos abiertos a los indicadores que van surgiendo, a efectos de evaluar las necesidades que puedan ir surgiendo. Al momento no se avisora ese crecimiento tan grande, pero creo que de igual manera todos hemos aprendido de que tenemos que estar súper preparados para que eso ocurra, mientras tanto trabajar en esos aspectos cualitativos. Bien. Sí. Ahí- Ariel, Sí, eso iba a Ariel, decir. sorry. Sí, no, a ver, quería agregar, a ver, coincido primero en tu diagnóstico y después en lo que mencionó Alberto y Martín, pero para mí se necesitan también, sobre todo hablando del mercado argentino propiamente dicho, digo, se necesita tener más certidumbre, porque podemos trabajar sobre la educación financiera, que me parece clave. El dato que tiró Alberto, que el 80%, corregime si no es así, no tienen productos financieros, estás hablando de un universo no bancarizado, nada, digo, No, ahí hay que o tal vez, Seba, son bancarizados, pero con una tarjeta que cobran el sueldo, no tienen acceso al crédito. no tienen acceso a crédito, no son pasibles de crédito. Exactamente. Exacto.
Entonces digo, para mí hay que generar ambientes de mayor certidumbre. Yo creo que desde la asociación estos meses estuvo trabajando mucho en acercarse al sector público, como para que tengan en cuenta nuestra mirada con respecto, porque, mira, hay un dato, una anécdota muy buena que yo siempre la cuento. Los primeros días de la pandemia, cuando todo estalló, no voy a decir ni el país, ni la empresa, ni el presidente, ¿no? Pero el presidente de un país por allá, pasando Perú, por ahí arriba, tiró de que, señores, no hay que pagar la factura de cable ni de teléfono celular, etc. El presidente de la nación. Imagínate cómo se agarraron, que suceda eso acá, ¿no? No paguen la cuota de, no sé, de préstamo. Entonces, ese nivel de incertidumbre, porque vos no lo tenés planificado, que un presidente baje esa línea, es un poco el miedo que a mí me da de lo que pueda llegar a suceder en Argentina. Entonces, Argentina necesita, en este post-pandemia, que se sienten los distintos actores y poder acordar un proceso en el cual esté incluido esto del cobro. Digo, bueno, ¿cómo va a ser? Porque no falta el día que manden un tuit y digan, ¿saben qué? Te tienen condonadas todas las cuotas de todos los préstamos. Entonces, ahí se te va al bombo toda la planificación que vos tenías. Adhiero perfecto a todo adhiero plenamente a lo que dijeron. Me parece que a eso hay que agregarle tener un marco más claro, un marco de un poco de mayor certidumbre dentro de esta gran incertidumbre, y sobre todo un diálogo entre una articulación público-privada que nos permita tener algún camino, alguna línea, y ahí poder establecer esas estrategias, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, volviendo, o sea, estuvimos hablando mucho del tema de cambios, las cosas que hacíamos, las que no hacíamos, ahora cómo se opera. Entonces, quisiera volver a tener una mirada, de nuevo una mirada interna, y justo hay un par de preguntas también que están alineadas con esto, así que nos viene bien hablar de lo que son los ajustes que tuvimos que hacer a los procesos de reclutamiento, de entrenamiento, o sea, cómo, digamos, o sea, se pone siempre mucho foco en cómo fue la operación, que pasó rápidamente al teletrabajo, pero todo el back office, digamos, de golpe tuvo esa operación en teletrabajo, y con lo cual también hubo una serie de ajustes que hacer, digamos, desde ese lado. Entonces, y aprovechando, digamos, que hay preguntas que están en línea con esto, quisiera escucharlo, y podría ser Martín, si querés arrancar vos, ¿cómo es la nueva experiencia de lo que es reclutar personas vía Zoom o vía alguna de estas herramientas digitales? ¿Cómo es la definición de objetivos y su control? Podría ser otra pregunta, ¿sí? Y los cambios que hubo que hacer en el liderazgo, porque, de nuevo, creo que también hablamos de que el team leader o el supervisor estaba acostumbrado a tener a toda su gente junta, y de golpe la tiene dispersa en sus hogares, ¿no? Esta frase que dijimos, que es, la empresa entró a las casas. Bueno, el liderazgo y la supervisión entra junto de la mano de la empresa, ¿no? Así que, a ver, Martín, ¿cómo te estás yendo con esto? Bien, a nivel de reclutamiento, lo que tenemos que poner mucho énfasis es en aquellas competencias que nos permitan determinar perfiles de individuos que no necesariamente requieran del colectivo para la motivación. Yo creo que la clave está en los elementos mencionados por la inteligencia emocional. El autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, tienen que estar presentes dentro de las competencias, y hoy tienen que ser evaluadas al momento de llevar adelante la consideración. Yo voy a decir algo que puede parecer gracioso, que puede parecer, pero hoy al principio de esto se comentó por ahí, creo que fue Alberto que lo señaló, si la persona va a trabajar en la casa, ¿en qué condiciones? O sea, ¿dispone de una computadora? ¿De qué tipo de computadora dispone? ¿Dispone de una conectividad a internet? ¿Y hasta qué punto se le puede exigir o no? ¿Hasta qué punto no nos corresponde acompañarlo en esas cuestiones? Bueno,
Creo que ese conjunto de cosas son las que hoy tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos llevando adelante procesos que no necesariamente tienen que ser llevados adelante a través de este medio, sino que pueden ser personales, pero estamos considerando mucho estas competencias, reitero, vinculadas con elementos de la inteligencia emocional, a efectos de tener garantías de que no necesariamente esa cuestión gregaria que también tiene este trabajo y que hoy también se mencionaba, de esa retroalimentación, de estar trabajando en equipo, de que te den una palmada en la espalda cuando cerrás una buena negociación y demás, tengan que ser los motores para que en el día a día uno se sienta realmente fuerte. Los mecanismos de control hoy, si bien siempre son importantes, pasan a tener un protagonismo, digamos que central, o al menos necesitan de una constancia permanente. Ahora, también requieren de la prudencia en cuanto, y acá me meto en el tema de liderazgo, de que ese control tiene que ser usado a nivel del liderazgo de una manera diferente. Y tiene que ser, sobre todo, a través del acercamiento, a través de la contención, a través de la consulta. Uno no puede caer por un determinado resultado negativo con el carné con mala nota, ¿no? Uno tiene que acercarse primero y preguntar qué puede estar pasando, qué es lo que puede ocurrir, porque en cada realidad supone... Nosotros hemos tenido algún caso vinculado con cuestiones referentes a desmotivación, pero no con lo laboral, sino que a nivel general, porque hubo actividades que también se cayeron, que no han podido seguir llevando adelante, como grupos deportivos o como grupos de estudio y demás, que quizá eran una pata importante en el día a día de los chicos y que hoy no están presentes, y que hoy es el trabajo el que está intentando cubrir la cuota aparte de motivación que esas otras actividades le presentaban. Entonces, en el liderazgo, la motivación, a través del control, pero con motivación, no tanto con castigo, o con una mirada, digamos que, no voy a decir estricta porque uno tiene que ser estricto, pero sí de cercanía y sí de acompañamiento, sí de investigación de cómo se siente, cómo está, qué es lo que le puede generar determinadas cuestiones, si está para estar en oficina, si está para estar en la casa. Y por último, y para cerrar, creo que también, así como hoy decía de que el deudor tiene memoria, yo creo que el capital humano en ese sentido también la tiene. Y nosotros tenemos la experiencia de tasas de rotación muy bajas para lo que es el sector. Y creo que una de las claves está en que, como nosotros siempre decimos, en los momentos difíciles nosotros damos señales de que estamos. Entonces, por ahí nosotros tenemos que mostrarnos con una fortaleza que quizá por momentos no la tenemos tan presente, pero sí tenemos que transmitirla, tenemos que mostrarla. Y hoy tenemos que contenerlos y acompañarlos. Hoy es momento para estar en ese lugar, porque el día de mañana un equipo humano con una cultura de este tipo te lo devuelve en trabajo, te lo devuelve en compromiso, te lo devuelve en responsabilidad, y eso viene en resultado. Para nosotros es así de importante. Bien. Alberto, ahí creo que algo de esto hablamos en algún momento, así que me parece que... Sí, comparto plenamente, Ariel, lo que marca Martín, ¿no? Creo que ahí está nuestra sensibilidad como líderes de empezar a tener esa percepción de qué es lo que necesita la gente. Sin duda es un desafío enorme, pero también en el medio te podés encontrar con que hay oportunidades. Yo te cuento un caso que me pasó hace poco de una persona, de un operador que, como comentaba Sebastián hace un rato, tenía sus chicos en la casa y tenía que atender las clases de Zoom de los hijos. Entonces, la verdad que para nosotros que esté 2 horas conectado a la mañana y 2 horas conectado a la tarde, no nos cambia demasiado. Entonces, esas son las cosas que uno por ahí está siempre pensando dentro de la caja, y que estos pequeños cambios son importantísimos para la vida de esa persona. Entonces, la productividad de esa persona cambió completamente y radicalmente porque le diste la flexibilidad de poder trabajar 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, ¿no? Entonces, ahí creo que
también está el gran desafío de todos los líderes de los equipos, ¿no? En ver qué está necesitando esa gente, si lo podemos ayudar con el envío de un chip porque su conexión es muy mala y puede mejorar, porque es muy frustrante también estar al teléfono hablando con un cliente y se te corta, o sea, es muy, muy, muy difícil. Yo digo, no estamos mandando un mail que se te cortó la conexión, se te cayó y lo mandás en un rato, ¿no? Tenés a un cliente del otro lado y por lo menos asegurarnos las condiciones, depende un poco de nosotros, ¿no? Creo que coincido plenamente con lo que decía Martín. Hay muchísimas oportunidades. Hay varias preguntas que están haciendo foco en lo que es los procesos de selección y entrenamiento, ¿no? Ahí en la empresa donde estás vos, ¿se hicieron ajustes? O sea, todos sabemos que estás en una empresa con base tecnológica, ¿no? Pero, digamos, con esta nueva normalidad, ¿hicieron ajustes en esos procesos? ¿Incorporaron nuevas herramientas, nuevos tests, una mirada distinta, digamos, sobre esos procesos? Puntualmente en el equipo de cobranzas, la metodología de reclutamiento es la misma. Sí estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo del entrenamiento y seguimiento de los recursos, porque lo que hablábamos hace un ratito, no es lo mismo estar trabajando en la oficina que en tu casa, ¿no? Entonces, estamos trabajando en herramientas de e-learning para que esa persona pueda tener un onboarding mucho más extenso de lo que sería un onboarding regular dentro de la compañía. Entonces le vamos a proveer información, bueno, mira, escuchate todos estos buenos audios, estas son buenas prácticas, estas son malas, si tenés algún tipo de interacción, role-playing antes de largarlo a la cancha, porque sabemos que después la motivación baja drásticamente, ¿no? Entonces creo que los principales cambios no se dan en el reclutamiento y la selección, sino sí se dan en el seguimiento, en el entrenamiento, en la capacitación y el control, ¿no? Estar permanentemente dándoles herramientas de control. Nosotros disponibilizamos herramientas para que cada uno de los operadores que está trabajando en nuestra cartera pueda estar monitoreando su performance de manera constante y permanente online, que pueda tener un canal abierto de comunicación online, y estamos trabajando en muchísimas otras cosas que cuesta la implementación, pero que hoy sabemos que al principio éramos reticentes, ¿no? En decir, no, vamos a armar una plataforma de e-learning, porque la verdad que, no, esto va a ser temporal. Hoy, viendo que esto va para largo, creo que es una inversión a futuro más que un gasto del momento, ¿no? Entonces hay que pensar, y cuando digo e-learning, Ariel, porque por ahí muchas veces me pasó que parece que estamos hablando de rocket science, ¿no? Y nada que ver, e-learning es así un drive donde pongas las mejores capacitaciones, los mejores audios que pueda escuchar una persona que está entrando de distinto tipo de cliente, con buenas prácticas, lo malo, armate un lugar de chat permanente donde puedan interactuar y comentarse ideas, algo que tenga alguna solución rápida tipo helpdesk de cobranzas, ¿no? Hay que ser un poco creativos para poner las herramientas a disponibilidad de los chicos que están frente a la gestión. Sí, yo creo que acá vos estás diciendo algo que está muy linkeado con cosas que venimos diciendo, ¿no? O sea, esto empezó de una manera, o sea, todos veíamos un abismo, pero pensábamos que ese abismo o esta situación iba a ser por un tiempo X. Exacto. Ese tiempo fue mucho más grande que X, entonces hoy estamos en una situación de ajustes, o sea, hasta uno mismo, o sea, no es lo mismo estar un mes en una oficina y uno se arma, no, espera, llevo 6 meses, entonces ya necesito una impresora, ya necesito esto, necesito una silla distinta, porque no es lo mismo. Empieza a crujir un poquito el modelo, los 8 meses también pesan, y yo escucho una constante, ¿no? Y esto también es lo que te quería preguntar, escucho una constante en los clientes, en colegas, en otras personas, digamos, que uno conoce de nivel gerencial o que están en nivel de supervisión, en donde el comentario común es que desde el liderazgo y desde el rol de supervisión, el laburo es mucho más grande, se han incrementado sustancialmente las horas y el esfuerzo. ¿Ustedes viven esto de la misma manera? ¿Estás adentro de la media, por decirlo de alguna manera?
Sí, Ariel, porque perdés la percepción. A ver, yo te digo, ¿cómo simulás el radio pasillo? Porque muchas veces se habla de radio pasillo como algo negativo, pero el radio pasillo tiene todo a su lado positivo también, ¿no? ¿Cómo hacemos un radio pasillo virtual? O sea, son cosas que son muy difíciles, ¿no? Entonces hay que compensarlas con otras que son, bueno, reuniones, tratás de descontracturar de alguna manera, pero es mucho el desafío para mantener ese track de motivación bien alto y para seguir pensando en generar valor, ¿no? Porque se te empieza a pinchar el equipo y después es muy difícil levantarlo. Pero sin duda, me parece que es un enorme desafío, que las posiciones de liderazgo de los mandos medios están haciendo un trabajo excelente, por lo menos en todo lo que, en lo que respecta a mi equipo, pero con muchísimo esfuerzo, con muchísima garra, ¿viste? Cuesta, no es de un día para otro, no es plug and play esto, sin duda. Se nos está yendo el tiempo, ya me están avisando, digamos, que tenemos que empezar a tratar de enfilar para el cierre. Y nos ¿Me queda dejas decir una cosa, Ariel? Sorry. Sí, perdón, sí, Sebastián, dale. Mirá, sumado a lo de Martín y a lo de Alberto, agregar constantemente mediciones, o sea, y constantemente preguntar, hacer más encuestas, las famosas encuestas de clima, pero acelerar, o sea, incrementar el Q de encuestas para tener feedback mucho más cercano y en menos corto tiempo de cómo están los operadores o nuestra fuerza de trabajo, ser muy creativos a la hora de la motivación y generar capacitaciones constantes, ¿no? Esto de que la empresa se metió en la casa nos permite a nosotros, que tal vez no somos tanto de la cultura como otras compañías que tienen el recurso humano y todas las cuestiones, de generar una marca empleadora que después te pueda llegar a distinguir en el mercado y que te ayude a hacer un diferencial a la hora de prestar un servicio, ¿no? Entonces me parece que esa oportunidad que nos genera hoy de generar una marca empleadora fuerte, nada, es una cosa interesante que deberíamos aprovechar de todo esto que nos sucedió, ¿no? Bien, bueno, voy a dar la última pregunta ya, como para con esto tratar de enfilarnos para el cierre, y voy a tratar que dentro de esta pregunta capturar un par también de consultas que están haciendo acá en el chat, digamos, las personas que nos están escuchando y viendo. Hemos mirado mucho el presente, con alguna mirada hacia adelante, pero quisiera poner el foco plenamente hacia adelante, no solo teniendo en cuenta la pandemia, sino ya lo que ya estaba sucediendo con lo que es innovación, digitalización y todo eso es. Entonces, la industria de la cobranza. Exactamente, ¿qué piensan ustedes que necesita para pegar ese salto en innovación y en tecnología y en digitalización? ¿Ya? Y si quieren, capturando todo lo que generó la pandemia, ¿no? Ahí, si querés, Alberto. Creo que romper un poco paradigmas, Ariel. Creo que las condiciones están dadas, hay que animarse, ¿no? Hay que invertir en tecnología, hay que desarrollar nuevas tecnologías y después el punto es ser creativo, porque yo puedo tener muchísimas herramientas y si no soy creativo a la hora de usarlas, o si, por ejemplo, a un baby boomer le mando un chat, un holograma vía, no sé, cohete a la casa, es probable que a esa persona le resulte mucho más cómodo y mucho más familiar un llamado por teléfono, y que si a un millennial lo llamo por teléfono no me va a atender. Entonces creo que una vez que las tecnologías ya están en el mercado, ustedes lo saben mejor que nadie, hay muchísimas herramientas, tenés Click to Call, tenés WhatsApp, tenés RCS, SMS, tenés infinidad de herramientas. El tema es que hay que entender a quién vas con cada herramienta y en qué momento, porque si no terminás agotando a una persona porque le mandaste 25 estímulos y termina por no ser beneficioso, ¿no? Muy bien, bueno. Martín. Sí, comparto lo que decía Alberto, es así. Yo, para responder esto, creo que
para mí, yo vengo del mundo de las empresas de crédito también, y en ese caso siempre la venta del crédito tiene mucho que ver con nuestro momento, con el momento de la cobranza. Nosotros como que quedamos al final del camino, ¿no? Somos como la desviación del camino natural del cliente que llega. Y nosotros podemos, están a disposición, como bien decía Alberto, herramientas de pago tecnológicas que generen o faciliten la cuestión vinculada al pago. Lo que sí, hasta el momento, estamos, creo que en el debe, es en la educación y en la cultura de su utilización. Así como también, no solo que no estamos promoviéndolo mucho, no estamos educando desde el otorgamiento en el crédito a la presencia de estas herramientas, sino que después, por más de que estén disponibles, siguen habiendo segmentos que van a preferir el cara a cara, van a preferir tangibilizar el procedimiento de pago, la visualización, eso no cambia. Pero sí, el aprovechamiento de las herramientas están, hay que animarse, como decía también Alberto. Lo que sí creo es que necesitamos trabajar en los elementos culturales que permitan ya ir adoptándolo como algo común y no como una facilidad para este tipo de eventos o para este tipo de ocasiones. Creo que de igual manera acá en nuestro medio se han ido empezando a dar señales de este tipo. Se están empezando a trabajar a través de aplicaciones para lo que es la parte de otorgamiento, se está permitiendo una comunicación a los efectos de la cobranza a través de esa vía, pero eso está parcialmente segmentado, evidentemente, y tiene que ser una opción, pero hoy necesitamos estar listos en todos los frentes y no vamos a lograr, por lo menos por ahora, hacer de que tenga un protagonismo tal como para olvidarnos de lo que tradicionalmente venimos llevando adelante. Bien. Y Sebastián, ¿cuál es tu opinión? Para mí tenemos que empezar a transitar un camino de cambio y pasar de ser un prestador de servicios de cobranza a ser un prestador de servicios tecnológicos o de soluciones tecnológicas. Porque creo que lo que va a venir va a ser, en algún momento tal vez quedamos como obsoletos, como dentro de la cadena de valor. Entonces tenemos que aprovechar eso y nosotros generar esas herramientas que puedan sofisticar el proceso de cobranza y, como te digo, empezar a convertirnos en prestadores de un servicio tecnológico de la cobranza per se. Ahora, un solo comentario. El año pasado me tocó, por cuestiones laborales, ir muy seguido a España y ver y conocer compañías de cobro, etc. Y cuando fui a la empresa más grande, que se llama, la puedo decir acá porque si hay algún español, bueno, no se ofenda, se llama Instrum, es la empresa más grande de cobranza de Europa, no creo que del mundo, pero de Europa seguro. Es de un grupo noruego, sueco, nórdico, seguro, sueco, noruego. Y cuando fui a sus oficinas, dije, bueno, voy a entrar a la NASA, digo, voy a empezar a ver que toda la cobranza está en monitores y que no hay ni medio operador. Y me llevé la sorpresa de que había muchos operadores. Y me llevé la sorpresa que cuando me juntaba con retailers del calibre de Carrefour, el Corte Inglés, etcétera, todos te hacían, ¿y cuántos operadores me pones si yo te asigno toda la que vivimos nosotros, Ariel? ¿Entendés? A la que conocemos, digo, la pelota, esto no es tan distinto a la que... Entonces, primero habría que definir qué es la innovación y a qué llamamos innovación, y también tener en claro que lo que pasa del otro lado del charco, no de Uruguay, sino del otro, no es tan distinto a lo que pasa acá con respecto a lo que es el mercado. Lo que sí estoy convencido de que si nosotros nos quedamos dentro encajonados en servicios de cobranza, en algún momento vamos a quedar obsoletos. Yo creo que tenemos que reconvertirnos en servicios tecnológicos aplicados a la cobranza. Bueno, es interesante lo que decís, y da, si quieren, para iniciar un nuevo debate, pero no tenemos mucho más tiempo.
Bueno, me toca a mí las palabras finales. Voy a primero a hacer algunos comentarios de esto que estamos hablando y después les voy a dar la despedida. Yo comparto lo que estamos diciendo, obviamente, pero siempre, y lo he dicho en otros lugares, hay tecnología que tiene muchos años, y creo que Alberto mencionó el e-learning. El e-learning es una tecnología que no sé cuántos años tiene, que está disponible y hoy es súper accesible. Sin embargo, ese tipo de tecnologías, como poniéndola de ejemplo, o sea, muchas veces no son utilizadas. Y hablamos siempre de tecnología, innovación, y por ahí siempre ponemos la mirada hacia el mismo lado, que es el bot, el chatbot. Y a mí recurrentemente me pasa mucho que se deja de mirar lo que es procesos. Y a nivel procesos hay muchísimo por hacer y muchísimo por ganar, que también generaría amplios saltos de eficiencia. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Uno llama a cualquier compañía aérea, lo que sea, una compañía donde uno ya es cliente, un banco o lo que sea, y te piden los datos, y uno carga un montón de datos, el DNI, un montón de cosas, y al final es el único impacto que tiene es que saben tu nombre en el mejor de los casos. Y después, o sea, es como tenés que explicar un montón de cosas desde cero. Entonces, y digo, la información está, porque, os doy un ejemplo, llamé hace poco a una compañía aérea, del cual yo soy cliente, me pide el número de socio, se lo di, de manera automática. Sin embargo, después me piden de nuevo mi nombre, me piden de nuevo mi teléfono por si la llamada se iba a cortar. Digo, mi celular lo tienen ahí disponible, tienen mi mail, tienen toda la información disponible. Sin embargo, se gasta tiempo en el proceso, que el tiempo es muy valioso porque nos perdemos la oportunidad de ir al foco del problema o a la consulta que yo tenía, o al mismo tiempo el tiempo es dinero, por decirlo también desde el lado económico. Esa llamada tiene un costo, desde el lado proveedor, desde el lado cliente. Sin embargo, estamos siempre pensando en una parte de la innovación y hay muchísimas oportunidades que hasta le diría son más económicas, como el e-learning o como integración a veces de base de datos o agregarle tildes a alguna base de datos para que segmente y te saque de determinados lugares, digamos, donde recurrentemente uno cae y lo vuelven a llamar, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, innovar no solo es incorporar para mí lo último en tecnologías, también es revisar uno lo que está haciendo y ver, digamos, de lo que ya está disponible. Y creo que alguien habló del ejemplo del Drive. O sea, el Drive hoy viene dado con el mail y yo no sé cuántas compañías estaban usando los archivos de Drive que estaban ahí como disponibles. Es una manera fácil de compartir información, de trabajar en forma colaborativa y hasta tener el backup de manera automática a costo cero, digo yo, porque ya estará incorporado dentro del mail, ¿no? Y sin embargo, por ahí además tenemos los procesos de backup, etc. Con lo cual, me parece que hay mucho por hacer, pero como mensaje me parece que tampoco tenemos que perdernos en que tenemos que ir a traer lo último en inteligencia artificial, porque me parece como mensaje cosas más simples que tienen un costo-beneficio altísimo. Bueno, palabras de despedida. Bueno, un placer haber estado con ustedes. De nuevo, muchas gracias a CMS por la invitación y por hacerme participar de este panel. La verdad que me sentí muy cómodo y creo que fue un lujo haber compartido con Alberto, Martín y Sebastián. Así que les agradezco a los tres, les agradezco, ¿no?, a la gente de CMS por habernos puesto acá en este panel y poder comentar nuestras experiencias y lo vivido, ¿no? Así que esperemos que nos podamos ver pronto y que esto de a poco empiece a salir y que volvamos, digamos, a situaciones más normales de trabajo y de la vida cotidiana, ¿no? Totalmente, Ariel. La verdad que finalizar esta semana increíble de conferencias y paneles con una visión a futuro superadora. La innovación también está en lo simple, también en lo más terrenal, en el día a día, y la humanización también de los servicios es importante. Yo me llevo mucho de cada uno de ustedes, Ariel, Alberto, Martín y Sebastián, grandes referentes del ecosistema de cobranzas y de servicios financieros en general. Ha sido un honor
terminar esta semana de contenidos en vivo con ustedes, con su participación. Ha sido muy interesante esta semana, llena de conferencias, y a la audiencia que nos está acompañando, que se conectaron sobre el final de la semana o sobre el final de esta charla. No termina esto aquí. Tienen disponible cada una de las conferencias y de paneles de debate, contenido on demand, disponibles en la plataforma durante 30 días. Las próximas 3 semanas va a estar todo disponible, y también todas las modalidades de interacción que tienen disponibles para seguir generando networking y seguir aprovechando las oportunidades que nos da esta virtualidad y este evento regional Argentina, Paraguay y Uruguay. Como siempre, cada Business Revolution Week nos trae una sorpresa diferente, primero con Chile, luego con este clúster de mercados. Y bueno, esto no termina aquí, nos volvemos a encontrar la semana del 9 de noviembre con grandes novedades, como el evento que vamos a tener en Perú, el Business Revolution Week Perú, del 9 al 13 de noviembre, y en simultáneo tendremos también 2 eventos más, el habitual Business Revolution Week en Brasil, este gran evento que hemos tenido y hemos disfrutado de manera presencial, con todas las oportunidades que nos da la virtualidad, y el anuncio, el honor, y el anuncio también de el evento que tenemos, el Business Revolution Week Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos con un evento increíble, toda una semana de contenidos, con mucho foco en cobranzas recupero, cobranzas judiciales, cobranzas extrajudiciales, así que aquellos que quieran conocer un poco Estados Unidos, el 9 de noviembre va a estar seguramente con muchas novedades. Hay un escenario, un acontecimiento muy particular en Estados Unidos que seguramente marcará el mundo y sobre todo los servicios financieros, así que habrá muchas cosas para comentar esa semana. Los esperamos a cada uno de ustedes. Averigüen todos estos eventos en la página cmseventos.com y pueden revivir este y más contenidos en credithub.net. Ariel, Alberto, Martín, Sebastián, a toda la audiencia también, ha sido un placer compartir con ustedes esta semana y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta la próxima.